algo que suponemos que va a seguir siendo un tema de gran interés de aquí a muchos años más. Para adentrarnos en este tema, vamos a partir recordando un poco el concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad, una característica intrínseca de nuestro sistema nervioso que va a permitir cambios funcionales, estructurales y de reorganización frente a un estímulo que puede ser interno o externo, y dentro de estos estímulos nosotros vamos a poder tener todos aquellos que tienen que ver con la parte sensorial de la audición, de la visión, propiocepción, el equilibrio, etcétera, así como también lesiones a nivel más periférico o a nivel más central de alguno de ellos. Todos estos cambios neuroplásticos van a estar relacionados íntimamente con los procesos de aprendizaje, con la memoria de trabajo, con la integración sensorial y también con el comportamiento humano finalmente. Y como dije anteriormente, todo esto va a estar siempre de la mano con un estímulo del entorno. La pérdida auditiva es un fenómeno que obviamente va a repercutir en la organización de nuestro cerebro, va a depender de distintos factores, del tipo de pérdida auditiva, a la edad que se presente, la causa de esta pérdida auditiva, entre muchos otros factores. Y antes de adentrarnos en eso, vamos a ver algunas estructuras que son relevantes para lo que es la escucha y la comprensión del lenguaje. Vamos a ver aquí en color rosado lo que es la corteza auditiva primaria, que es donde vamos a tener como herramienta básica de nuestro cerebro, que está organizada tonotópicamente. Vamos a tener el área de Wernicke, que está encargada de la comprensión del lenguaje, el área de Broca, aquí en el lóbulo frontal, que está a cargo principalmente de la producción del habla y también del procesamiento semántico. Y vamos a tener aquí dos estructuras más en el lóbulo parietal, que es el giro angular aquí en color damasco, y en color amarillo vamos a tener el giro supramarginal. Estas dos estructuras son parte, digamos, mayormente de áreas de asociación, ¿ya? Porque sus funciones son múltiples y van a influir ampliamente en distintos fenómenos, no solamente auditivos, sino que en general lo que es la adquisición del lenguaje no es un fenómeno que es netamente auditivo, sino que va de la mano y es inseparable con la parte cognitiva. Entonces, estas estructuras se comunican con la audición, con la visión y distintas áreas y funciones que tienen que ver con funciones cognitivas superiores. Por lo tanto, independiente de en qué momento nosotros presentemos o el paciente presenta algún tipo de pérdida auditiva, sea antes de adquirir el lenguaje o en esos periodos intermedios o bien en un periodo de adultez, siempre vamos a poder presenciar un fenómeno de reorganización en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a generar en nuestro cerebro la deprivación auditiva? O en verdad, ¿qué va a generar en el individuo? Va a generar distintos cambios dependiendo obviamente de la etapa en la que se presente la hipoacusia, pero los voy a nombrar de forma general. Entre ellos está una maduración alterada de la vía auditiva, debido a que vemos que la maduración en este neurodesarrollo en la infancia va muy desarrollado de la estimulación externa, ¿ya? De la entrada de este input auditivo hacia el cerebro. También existen estos procesos compensatorios o degenerativos en caso de que ya haya algún tipo de y también procesos degenerativos cuando se va generando en los adultos algún tipo de daño o pérdida auditiva que también se puede
ver. Obviamente va a haber un impacto en el desarrollo del lenguaje, la lectoescritura, y puede haber un impacto en temas de comportamiento, como es la hiperactividad. Va a generar una sobrecarga cognitiva, ya que al estar digamos, un área sensorial dando menor información, todo lo que es cognitivo intenta un poco equiparar esto y para poder sobrevivir en el ambiente, y esto va a implicar obviamente fenómenos de atención mucho mayores a lo que haría una persona oyente. ¿Ya? Se pueden presentar trastornos del equilibrio. Va acompañada con estos trastornos vestibulares, ya sea por malformaciones en el nacimiento, síndrome, eh, o distintas patologías que van a afectar de forma simultánea ambos órganos, o sea, a oído interno completo. Puede derivar en el fondo en problemas de aprendizaje, en deterioro cognitivo incluso, depresión, ansiedad y aislamiento de las personas que tienen esta patología. Vamos a ver un poco de las estructuras que o que se pueden ver moldeadas con la pérdida auditiva, y son áreas que van a ser muy distintas. O sea, uno tiende a pensar que podría incluso solamente impactar en el tema auditivo, lo más conocido que es lo visual, pero vamos a ver que finalmente nuestro cerebro funciona como un todo y que son muchas las áreas implicadas. En cuanto a las áreas relacionadas con la audición y el procesamiento del lenguaje, vamos a ver acá. Lo que está más estudiado, más descrito, son los cambios en el giro temporal superior, que es precisamente el que está destacado en la imagen. El planum temporale, planum polare, el giro temporal medio, fascículo fronto-occipital inferior, fascículo longitudinal superior, que son redes de sustancia blanca que van a conectar distintos lóbulos del cerebro, por lo tanto van a facilitar la comunicación entre distintas modalidades sensoriales, ¿ya? Así como también se van a ver afectadas estructuras subcorticales. En cuanto al procesamiento visual, vamos a tener afectada la corteza visual primaria, que se encarga de esta fusión de la imagen binocular. Vamos a tener el giro fusiforme y el giro lingual, que tienen que ver con memoria visual, la identificación de objetos, entre otros. El procesamiento multisensorial también se puede ver afectado cuando involucra por ejemplo, una estructura clave en nuestro cerebro, que es el cuerpo calloso, que se encarga de interconectar y poder transmitir la información desde un hemisferio hacia el otro. El cerebelo, que es un gran centro de integración en el fondo, tálamo, que releva la información, y la ínsula, que también recibe aferencia y se comunica con muchas áreas sensoriales. El procesamiento motor también se puede ver afectado, y eso se va a ver en el giro precentral, que es la corteza motora primaria, y los ganglios basales, que están relacionados con los movimientos involuntarios. Se ven afectadas también funciones cognitivas superiores, y es por eso que aparece mencionado el giro frontal medio y el giro frontal superior, que lo vemos acá. Evidencia de este tipo de reorganización se ha visto fuertemente en distintos estudios a partir del año 2000 sobre todo, ¿ya? Que esto va de la mano, estos son conceptos mucho más antiguos, pero van de la mano también con el desarrollo de la tecnología en imagen, que nos va a permitir evidenciar distintos procesos a través de distintas técnicas, como por ejemplo la resonancia magnética funcional. En este caso de la imagen, es un estudio de la doctora Charma, donde se va a ver un grupo
de niños con implante coclear. Para todos los estudios e investigaciones que tienen que ver con reorganización por deprivación auditiva, son en gran parte los sujetos de estudio niños con implante coclear o personas en general con audífonos, comparados siempre con personas oyentes o también con personas oyentes pero que manejen el lenguaje de señas. Vamos a ir hablando un poquito de todo eso más adelante. Entonces, en este caso, son niños que fueron operados y que fueron implementados con el implante coclear. Se estudia aquí una serie de potenciales evocados corticales visuales, donde van a tener distintos elementos, onda P1, N1, y se va a ir comparando entre esta columna que estoy seleccionando acá, que son los niños normoyentes, y en la columna del lado derecho aquellos que tienen el implante coclear. Se van estudiando el origen neural de cada uno de estos pics o de la onda, de esta onda de respuesta que va a generar el estímulo visual, y se va viendo que, por ejemplo, en niños oyentes la activación mayor está siempre reducida o focalizada en lo que es la parte occipital, que es obviamente donde se va a procesar en forma primaria todo lo que es estímulos visuales. Sin embargo, en niños usuarios de implante coclear vamos a ver que hay una activación de la corteza temporal, específicamente sobre todo de la corteza temporal superior, ya que se ha estudiado en distintos casos de que va a responder a estímulos obviamente auditivos y también tiene como una subred con lo que es la parte visual, y obviamente en niños con implantes esto se ve mucho más potenciado. ¿Ya? Y aquí vamos a ver el nivel de activación comparando grupos de niños usuarios de implantes cocleares, pero que van a tener un distinto desempeño con esta ayuda auditiva. Aquellos niños acá, en primera instancia los normoyentes, aquí en segundo orden aquellos que son buenos usuarios y que tienen un buen desempeño con el implante coclear, y finalmente aquellos que tienen un mal desempeño, un desempeño regular en verdad con esta ayuda auditiva, y está relacionado de que entre más malo, más deficiente sea el desempeño, es que cuando hay un estímulo visual se van a estar reclutando áreas que pertenecen al procesamiento auditivo. ¿Ya? Y fuera de eso también se van viendo activaciones en otras áreas, por ejemplo, aquí vemos en potenciales corticales somatosensoriales, también vemos que se van tomando otras áreas que van a tener una activación mucho mayor en pacientes que son usuarios con desempeño regular en la corteza somatosensorial que está más potenciada. Este es un estudio de pacientes adultos con pérdida auditiva que tienen un tipo de pérdida que es leve o moderada, ¿ya? Y que está más asociada a un deterioro fisiológico del órgano de la audición. Y se realiza un estudio muy similar al primero, donde vamos a tener un grupo control en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha el grupo de adultos con hipoacusia leve o moderada. Y vamos a ver que utilizando un mismo estímulo, como un estímulo visual, van a ver que ciertos orígenes neurales de estas ondas van a generar una activación en una zona que no corresponde al input al área que nosotros en teoría estaríamos estimulando, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos lo que es el potencial cortical evocado visual, y que en
normoyentes va a generar una activación igual en la zona occipital, y en cambio en aquellos pacientes, aunque tengan una pérdida leve, moderada, que en general según muchas guías o muchos criterios no califican para ningún tipo de implementación auditiva, ya hay fenómenos de reorganización cortical. Y es así como vemos no solamente temas de activación digamos, en otras modalidades sensoriales, sino que también se va viendo lo que se hablaba al comienzo de la sobrecarga cognitiva, ya que va a requerir siempre más activación de zonas frontales, que son áreas cerebrales relacionadas con la función cognitiva, memoria de trabajo, aprendizaje, memoria en general. Entonces es un círculo que se va replicando y que va teniendo mucho sustento en todos los estudios revisados. También se han visto comparaciones entre grupos donde van a ver pacientes que tienen pérdida auditiva y que son usuarios de lengua de señas, a personas oyentes que también manejan la lengua de señas y a personas normayentes. Y aquí se va haciendo la comparación frente a un mismo estímulo en la lengua nativa, o sea, las personas en lengua de señas se les presentó un video de una persona hablando lengua de señas, y aquellos que son normoyentes, un tipo de video era formato obviamente audiovisual, o sea, hablado más la presentación de la imagen. Ya, todo grupo se les presentó este video en lengua de señas y se va a ver que en general, en la gran mayoría, se van a ir activando zonas similares más no iguales, ya que las personas que son normoyentes obviamente va a haber una área principalmente activada que es la auditiva, y siempre va a haber la cognición, el lóbulo frontal siempre va a estar presente. En cambio, en las personas que con pérdida auditiva va a haber una activación de una red cortical mucho mayor, que va a reclutar en cierta parte corteza auditiva mediante un input que no es auditivo. Estas cortezas de asociación, que está el giro el giro singular, por ejemplo, y obviamente la parte occipital, ¿ya? Incluso en personas normoyentes que están viendo estos videos que manejan el lenguaje de señas, genera una activación un poquito también ahí se ve muy leve, de lo que es la parte de asociación, pero obviamente no tan marcado como en las personas con pérdida auditiva. Otro fenómeno que es bastante común en las personas que van presentando algún grado de pérdida auditiva es el tinnitus y la hiperacusia. Son dos fenómenos bastante comunes, ya que un porcentaje entre un 50, un 40, un 67% de las personas que tienen tinnitus también presentan hiperacusia, ¿ya? Que es esta molestia a los sonidos finalmente. ¿Y qué vamos a ver acá? Que va a desatar una red que también comunica un gran sistema de interacciones que va a involucrar el sistema límbico, el sistema de alerta, el sistema ejecutivo, y que va a determinar factores desencadenantes en el comportamiento de la persona, generando mucha comorbilidad neuropsiquiátrica como ansiedad y depresión, y fenómenos plásticos, por ejemplo, que a nivel del núcleo de núcleo dorsal va a presentar una mayor aferencia de proyecciones que tienen que ver con vías somatosensoriales más que auditivas. Entonces, considerando esto, que es algo que también puede coexistir con la hipoacusia, vamos a tener un fenómeno, una red neuronal mucho más grande, involucrando la amígdala, el hipocampo, hipotálamo y distintas cortezas que se van repitiendo a lo largo del tema de la reorganización cortical. También va a haber un efecto en la motricidad,
y en el equilibrio, ya que en general en todos estos niños que tienen pérdida auditiva se va a ver un retraso en el desarrollo de la producción de movimientos complejos y un déficit en distintas áreas, como por ejemplo la coordinación dinámica en general, las habilidades visomotoras, el equilibrio, habilidades de juego, como por ejemplo para poder atrapar una pelota, y tienen tiempos de reacción más lentos y una velocidad de ejecución del movimiento también significativamente más lenta en comparación a un grupo de niños oyentes. Y esto se puede explicar de cierta forma o es algo que no está tan documentado como lo es, por ejemplo, el tema de la reorganización visual. Y es que la disfunción vestibular es un hallazgo bastante frecuente en niños que nacen con hipoacusia. Y eso, para ello solamente hay que empezar a revisar lo que puede ser la causa de esa preauditiva. Si está dentro de un margen genético, hay que ver qué tipo de gene y qué función cumplía ese gen para ver si es algo que está presente en ambas partes, en el aparato vestibular y en el órgano de la audición. Si es algo sindrómico, qué implica, si hay eh, como un alargamiento en el ducto vestibular, eso también puede influir, o bien todas estas causas que son infecciosas, inflamatorias, meningitis, rubiola, citomegalovirus, también van a tener un impacto, pero que en general, como se producen en la infancia, no son estudiados. Entonces, estos pacientes suelen ser abordados netamente de la parte auditiva. Siento que esto puede tener impacto en la adquisición de habilidades neuromotoras sencillas y complejas, y obviamente puede interferir en forma global, afectando la integración sensorial del sistema vestibular. En la parte cognitiva vamos a ver que en general en estudios donde participan usuarios de implante coclear, se va a ver en ellos una capacidad reducida para mantener la información de orden en serie en la memoria a corto plazo, y se va a ver un menor efecto de aprendizaje por repetición comparado a oyentes. Este estudio fue realizado mediante patrones de luces de colores, precisamente para poder quitar este efecto que tienen los niños generalmente que tienen un nivel de desarrollo del lenguaje un poco más retrasado, que tienen más complicaciones para poder comprender estas instrucciones habladas, esta memoria auditiva, precisamente para saltarnos esto, y se ve que incluso con patrones visuales esto se ve disminuido en comparación a niños oyentes. También se ha visto que la audición estaría estrechamente relacionada con el deterioro cognitivo, ya que en pacientes hipoacúsicos adultos la memoria y la concentración disminuye entre un 30 y un 40% más rápido, y la intervención temprana de esta patología puede reducir el riesgo de demencia hasta en un 9%. ¿Ya? Entonces, en general, las ideas clave de que el lenguaje es relevante para la organización de la memoria, el dominio de habilidades cognitivas como la aritmética, la lectoescritura y muchos otros aspectos de desarrollo cognitivo. Y esta reorganización cortical no depende solamente de la falta de un input auditivo, sino de distintos mecanismos también que son impulsados netamente por el lenguaje. Vemos que el lenguaje no solamente corteza temporal, sino que tiene que ver con áreas frontales, áreas de asociación y todas esas redes de integración multisensorial. Por lo tanto, su impacto es muy grande. Y estas interacciones del lenguaje, de la audición, van a generar obviamente una información, un feed forward hacia arriba, hacia el cerebro, pero que también son modulados de forma cognitiva, y así como se van generando estos fenómenos neuroplásticos.
La información acústica, a pesar de lo que se pueda pensar, no es neutral en el desempeño motor, en funciones básicas para nosotros, como es el control postural y la ejecución de la marcha, ya que también se ha visto en estos grupos de niños con implante coclear versus niños normoyentes, de que en muchos casos cuando el implante coclear es integrado fuera de este periodo crítico que se habla para la plasticidad, que varía, pero en promedio es como hasta los 3 años aproximadamente, al estar con el implante coclear encendido, caminando y en un ambiente con ruido, para ellos funciona como una tarea doble. Ya no es, y disminuye la velocidad de la marcha porque no es, son procesos que no son capaces de integrar y va a funcionar como una doble tarea, obviamente requiriendo toda la doble tarea un mayor esfuerzo cognitivo en algo que no debería suponerlo. La sordera provoca una mayor asignación de atención visual a la periferia. Se habla de, como mito, de que siempre que hay la privación de uno de los sentidos, los otros se potencian, no son mejores. Y en este caso, el tema de la visión no es que las personas con hipoacusia vean mejor, sino que lo que cambia es la reasignación de las funciones de las áreas cerebrales para hacer de que este estímulo sea procesado de una forma diferente. Y es así como en general todo nuestro sistema como oyente está diseñado en general. Nuestro funcionamiento visual es todo para fijarlo en la fobia, una imagen central. En las personas con pérdida auditiva, esto va generando, como van reclutando más áreas cerebrales, una mayor sensibilidad a los movimientos que están en la periferia. Y esto se explica por la atención que estas personas colocan a las expresiones faciales, a las gesticulaciones y a su vez fijarse en el lenguaje corporal o el lenguaje de señas, si es que esa es el tipo de comunicación en el que están en ese momento. Y es también a su vez una desventaja en el sentido de como son más sensibles a esta información visual periférica, suelen distraerse de forma más fácil y poner atención a, digamos, a tareas o estímulos que no son esenciales en el tema que están revisando. Y también se ha visto que trastornos de hiperactividad y déficit atencional, también trastornos de ansiedad, ocurren en esta población de niños con hipoacusia entre 2 a 3 veces mayor la tasa en comparación a niños oyentes. O sea, el impacto no es solamente que no llega un sonido, sino que puede modificar la conducta de las personas. Entonces, en general podemos ver que la pérdida auditiva es principalmente un asunto cerebral y no un asunto o un problema de oído. Por eso es que siempre se pone énfasis en la intervención en estos pacientes, ya sea con cualquier tipo de ayuda auditiva que sea compatible y que sea un beneficio para ellos, ya sea un audífono tradicional, implantes cocleares, implantes óseos, ya independiente de la edad que tenga el paciente, esto va a tener un impacto. Obviamente, cuando son, digamos, en la infancia o bebés, las repercusiones son mucho mayores. Por lo tanto, como conclusión, siempre vamos a tener que es necesaria una detección temprana y una intervención oportuna con la ayuda que vaya a beneficiar a estos pacientes con pérdida auditiva. El abordaje, en vista de todo lo mencionado anteriormente, tiene que ser integral. No solamente quedarse con el equipo médico otorrino, fonoaudiólogo, tecnólogo médico otorrino, puesto que vemos que cómo puede afectar tantas áreas, es necesario la incorporación de otros profesionales, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, sobre todo por este tema de integración sensorial, y que es algo que en general se escapa o que queda un poco oculto
que no se ve, que no es el foco finalmente de muchas de las atenciones a las que se acostumbran brindar. Y por último, obviamente, nuevos estudios siempre son muy necesarios, sobre todo en este caso, uno de los temas que queda bien a la deriva es el estudio de la reorganización cortical en estos pacientes en la parte vestibular, de que como hay mucha coexistencia de pérdida auditiva y una disfunción vestibular, es algo que finalmente es un tema que ha quedado tras la puerta, oculto de forma secundaria y que no se ha podido evaluar, pero que finalmente va a tener una amplia repercusión en el desarrollo, sobre todo de los niños. Les voy a mostrar y les voy a comentar algunos de los equipos con los que nosotros como Natus EdTech contamos para apoyar todo lo que es la detección y confirmación de la pérdida auditiva. Tenemos el equipo AcuScreen que realiza potenciales evocados automatizados, eh, emisiones autoacústicas producto de distorsión y emisiones transientes. El impedanciómetro Zodiac en sus versiones clínicas y de screening, aquellos conectados al computador o también en su formato en stand-alone, que es acá como lo vemos con todos los botones y perillas que nosotros podemos utilizar, o bien la otra que podemos utilizar directamente y conectados a un computador. Contamos con 3 distintos tipos de audiómetros, el Astera 2, que es el que tiene 2 canales, campo libre, alta frecuencia y todas las características más completas para cualquier centro auditivo, y audiómetros de canal y medio, como lo son el Madsen A450 y la versión más chiquitita con la que contamos, que es el Aurical AO. Y también obviamente para todo lo que es lo que es verificación y análisis electroacústicos con el Aurical FreeFit y el Aurical Hit. También para la evaluación vestibular, el equipo ICS Impulse con todos los módulos presentes de gafas Video Frenzel para realizar HIT, con el módulo incluido del TEAM para estudio posicional, oculomotor y calórico, aquí con el AirCal, que es el irrigador calórico de Natus. Y en estudio audiológico de TEC, nosotros también trabajamos con el sistema de adaptación de audífonos. Realizamos evaluación auditiva, hay laboratorio de molde, se realiza la adaptación de audífonos marca vista. Tenemos los equipos Natus para realizar la verificación y el análisis electroacústico. Tenemos un equipo para la rehabilitación y servicio técnico de la marca. Entonces, aquí les dejo los datos de contacto y la página web de ETEC. Si hay algún comentario, duda, consulta, podemos dejar los comentarios en el chat o pedir habilitar la cámara si es que hay alguien que quiera hacer algún comentario. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Vamos a esperar entonces si hay consultas de los participantes. Pueden escribirnos en nuestro chat. Vamos a esperar algunos minutitos. Por mientras esperamos a ver si aparece alguna pregunta, les voy a dejar esta diapo de invitación de todas maneras al próximo e-seminar que va a ser en noviembre, dado ahí por el colega Enrique Gallo, con el tema de BEGIT, comparación de los dispositivos comercialmente disponibles. Y siempre quedan invitados a seguir las redes sociales de Estudio Audiológico de TEC, donde vamos liberando la información sobre las siguientes charlas y también sobre los distintos equipos con los que contamos acá.
Carolina, parece que no hay dudas, ¿cierto? ¿Te ha llegado tal vez alguna pregunta? Estoy revisando. Voy a dejar de compartir pantalla un poquito.